Bueno, yo soy José Dorta, comencé en carnaval a los 17 años, comencé como pintor de murga, en aquellos tiempos no éramos maquilladores, éramos pintores de murga. En Saltimbanqui me llevó mi primo, me llevó, y a partir de ahí no dejé nunca de estar en carnaval. Mi nombre es Andrés Alba, yo trabajo en carnaval como iluminador, soy murguista, murga joven, e integro la cátedra UNESCO de Carnaval y Patrimonio en calidad de investigador y Me gustaban las murgas chicas, estuve hasta el año 80, en el 81 Arlequines. De Arlequines ya me fui para Aracalacana. En Aracalacana tuve un pasaje muy grande y políticamente muy grande también, haciendo una resistencia a la dictadura, como correspondía a las murgas de La Teja. Y bueno, luego me fui, ya cuando era murga médica, me fui en el 85 para el carnaval del 86, estar en la Bohemia. Y bueno, de ahí empecé un periplo por diferentes murgas. Hoy pensar en estilos asociados a barrios quizás no es tan adecuado porque hay tantos estilos como murgas participan del concurso y de las fiestas carnavalescas, ¿no? Pero sin duda hay uno de los puntos de inflexión en la historia de las murgas que está indisolublemente asociado a La Teja y La Unión como barrios que caracterizaban identidades murgueras. Las murgas de La Teja tenían otra temática que manejaban, ¿no? Era una temática más obrera. No olvidemos que los diablos salían de la zona del Vago, y tenían, ofrecían una suerte de propuesta más bien política, haciendo divertir, reír con la política, pero políticamente hablando. En tanto que las otras murgas, las murgas llamadas de La Unión, algunas utilizaban la política, pero la utilizaban en términos medios, más cuando la dictadura simplemente no los utilizaban, se dedicaban a hacer reír. Y las murgas de La Teja se preocupaban de plantar doctrina, de abrir cabeza y de proponer libertades. Dentro de esas propuestas de libertades había que ingeniárselas para, en plena dictadura, decir muchas cosas solapadamente, entre líneas, cosas que la dictadura en la censura no las vieran porque si no te volteaban toda la letra. Y eso llevó también a que muchas veces se sugiriera mediante músicas que se utilizaban. En tanto, mientras las murgas de La Unión usaban plenas y cumbias y todo eso, las murgas de La Teja buscaban utilizar músicas que tuvieran que ver con cantantes que propusieran justamente lo mismo que ellas. O sea, se tomaban hasta textos, o mejor dicho, textos no, perdón, músicas de Jarcha, de Agua Viva, que le ofrecía una resistencia cantada a Franco, y entonces todo eso se volcó a las murgas de La Teja, y eso fue dándole una cierta identidad totalmente distinta a lo que eran las murgas de La Unión. En lo que fue la época de la dictadura y los primeros años de la democracia, en los 80s, hablar de murgas de La Teja, o de murgas compañeras, o de murgas mensaje, era hablar de las murgas que encarnaban la voz de la clase obrera, ¿no? Y de una ideología progresista y de izquierda que había sostenido un poco lo que fueron los años de clandestinidad en la dictadura y posteriormente el camino hacia una democracia. Pero yo salí en murga de La Unión y salí en murga de La Teja. Después en el 88 salí en los Pierrots, pero ya los Pierrots utilizando una temática, siendo murga tipo Unión, utilizando una temática tipo Teja, porque ahí se empezó a mezclar todo, murgas que empezaron a decir muchas cosas, tal vez porque habíamos salido de la dictadura y tal vez porque ellos lo que pretendían era concursar. Ellos pretendían concursar, en tanto que a las murgas de Teja no les interesaba tanto sí, ganar, obviamente, si se pudiera ganar, pero diciendo lo que se quería decir. Y hablo no solamente de lo discursivo, sino también de
de la forma de organización, porque las murgas de La Teja implementaron, por ejemplo, en esos años a las murgas las viste el pueblo, que eran grandes festivales en donde cantaban las murgas compañeras y en donde los propios vecinos, la barriada, iba sostenida y apoyaba comprando comida o comprando bebida, la confección de los trajes de las murgas que eran del pueblo. A las murgas las viste el pueblo fue un eslogan que funcionó muchísimo. A las murgas del pueblo las viste el pueblo se llamaba. A las murgas del pueblo las viste el pueblo, porque una cosa era murgas del pueblo y otra cosa era murga. Las murgas del pueblo que estamos hablando se trata de Aracalacana, Falta y Resto, Diablos Verdes, y Reina de la Teja, que eran las murgas del pueblo. Y ese espectáculo era un espectáculo que se armaba multitudinariamente. Generalmente se buscaba la tribuna olímpica o se buscaba el cilindro municipal, lugares donde hubiera se pudiera albergar gran cantidad de gente. Y justamente eso generaba un reparto que hacía que las murgas se vistieran. En la década del 80, post dictadura, se da el auge de lo que son las consideradas murgas de La Teja, murgas compañeras, encarnadas en La Reina de la Teja, en Aracalacana, en Falta y Resto, en Diablos Verdes, murgas que eran encarnadas por habitantes de La Teja y alrededores, obreros, proletarios, gente muy luchadora, y que representaban en su forma de decir, pero también en su forma de organizarse, un poco esa identidad progresista de izquierda que empezó a configurarse en esa década y en los años post-dictadura, y que tomaron con mucha fuerza hacia el final de los 80. Se supone que si vos estás diciendo algo, tenés que transmitirlo, tenés que sentirlo, tenés que vibrarlo, y que no va a vibrar frente a algo que decís, a gente que no puede decirlo, porque no olvidemos que la murga es el máximo representante del pueblo. Es el pueblo en el momento que puede tener el micrófono para decir las verdades, que durante todo el año no se debió callar. Es el momento en el que el pueblo tiene el micrófono y puede salir a decir y a reclamar. Entonces, bueno, cada uno de los componentes que iba para ese tipo de murgas, obviamente comulgaba con la idea, ¿no? Yo me acuerdo que en el año 84 o 85 creo que fue, yo estaba en el Alazán cenando y llegó José Morgade, dueño de La Reina de la Teja, yo estaba en Murga América, y me abrazó y me dice: José, felicitaciones. Felicitaciones, sí, sos el primer premio de La Teja, habíamos salido décimos. Porque a La Teja la ponían de décimo para abajo. Entonces festejábamos el primer premio, después del décimo, el que salía décimo era el primer premio. Porque las demás salíamos atrás, que toca el bombo. Y era que no nos tenían en cuenta porque éramos quienes éramos. El vecino como que era compinche de la murga de la zona. Se dio mucho eso, se dio muchísimo eso. A mí no me gustaba mucho eso porque yo supongo que cada uno hacía su propuesta artística, más allá de que la nuestra era una propuesta artística política. Pienso que todos tenían derecho, pero el público es el público y es el que manda. Yo creo que el público es el soberano. Acá no, el soberano no es el jurado, el soberano es el público. Y hay una característica que tienen al día de hoy las murgas que participan del encuentro de murga joven y son originarias de La Teja, que no las tienen las murgas que provienen de otros barrios, o no las tienen en su mayoría, ¿no? Hay otros barrios en los que sucede, pero en La Teja sucede fuertemente, y es la participación de los vecinos y vecinas. El vecindario, la barriada, sostiene en los procesos de murgas jóvenes que se originan en La Teja. Van a los ensayos, participan activamente, haces un festival en La Teja y se llena de gente de La Teja, y hay como una cosa viva, una forma de vivir la murga que es muy propia de ese barrio y que a mi juicio identifica claramente a las murgas que surgen en ese barrio respecto a las murgas que surgen en otros territorios. Y la murga de La Teja tenía las glorias que le adjudicaba el pueblo, la gente, llenar la tribuna olímpica, por ejemplo, o mismo andar por la calle, que la gente parara autos, hasta el día de hoy lo hacen conmigo, a saludarte y a hablar contigo, colectiveros que pasan
y van manejando y se paran arriba de la condenadera. José, ¿te acordás tal año? Y siempre hablan de esos años. Quiere decir que teníamos eso. Luego también estaba el hecho de que a las murgas de la Teja se las paraba en la calle y te hacían bajar del ómnibus y te dejaban de plantón, los milicos, solamente por hacerte perder escenarios. Y bueno, y se daban situaciones así, o sea, nosotros estábamos en contra del milicaje y el milicaje estaba en contra de nosotros.